Enrique Zuleta Puseiro. ¿Cómo te va, Enrique, tanto tiempo? Encantado, ¿cómo están? Muy bien, pero Buenos muy días a bien. todos. Bueno, estamos tratando de ver este mundo convulsionado y la Argentina no solamente está inmersa en el mundo, ¿no? Eh, este mundo convulsionado y lo que vengo planteando hace rato, que en los países donde hubo elecciones, las oposiciones les ha ido ganando a los oficialismos producto de, claro, gobierno bueno, gobierno malo, siempre hay descontento con los gobiernos en una pandemia, ¿no? Es difícil contentar al 100% de la población. Sí, en general es mal momento para los gobiernos. Mm. En general, vamos a ver, ¿no? Hay algunos lugares donde eso no ha ocurrido. En el caso argentino es una incógnita Claro. porque para que haya una crisis del gobierno tiene que haber una oposición con alternativas, Mm. con dirigentes, con estrategia, con Sí. visión, con capacidad de proyectar esa alternativa. Es muy difícil que una sociedad, una situación como esta, dé un salto en el vacío. Eh, También juegan otros aspectos, ¿no? La verdad es que el sistema político argentino es un sistema que funciona mal en representación, en participación, en inclusión, en expresión de intereses plurales, en muchísimos aspectos funciona mal, pero funciona. Hay otros sistemas que han dejado de funcionar. La mayor parte de los países de América Latina están o en un empate social Mm. no resuelto y todos ellos con el sistema institucional en gravísimo estado de salud. Nosotros hemos visto ayer la convención chilena, que es un ejemplo de cómo se puede salir por arriba y hacia afuera y a fondo. Uno mira las figuras que hay en la convención chilena, la presidenta Mapuche, por ejemplo, con 2 doctorados, un máster, una trayectoria impecable Mm. académica y política, bisnieta de grandes dirigentes mapuches, no son mapuches truchos como lo que tenemos ahí tirando piedras en la ruta en la Patagonia, son Mm. tipos, el bisabuelo de ella encabezó la última rebelión contra los Mm. ejércitos chilenos que ganó la guerra aquella, entonces son gente muy distinta, es decir, la recusación o la crítica al sistema viene desde un mejoramiento del sistema. Vamos a ver si la sociedad esa es capaz de establecer una armonía, un equilibrio entre intereses, entre el cambio y la innovación y por el otro lado la tradición. Vamos a ver, pero en Mm. todo caso, el sistema político muti por el foro, los partidos políticos, las instituciones, y menos mal que es un sistema político que sabe escuchar. No ha Sí. pasado lo mismo en el Perú. En el Perú terminó protestando y discutiendo contra todo y terminó en manos de Fujimori Sí. Castillo. Entonces, la verdad de las cosas es que la Argentina el sistema funciona, con muchas dificultades, pero funciona. En Chile Eh, puede ir a lo que podría ser un pacto parlamentario o un gobierno parlamentario. bueno, en Chile se discuten muchas cosas. Hay toda una parte que es una carta de derechos Mm. que a mí no me impresiona mucho porque esos derechos nosotros tenemos en nuestras constituciones, el resto de los países hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En el 94 nosotros incorporamos todos esos derechos económicos, sociales y Sí. culturales de una manera muy inteligente, que fue incorporando los tratados Claro. internacionales. Y los tratados de derechos humanos se incorporaron y sus modificaciones posteriores están modificadas como, vamos a decir, parte fundamental de la legislación argentina, con lo cual nos ahorramos un debate sobre interminable y posiblemente insolucionable Sí. en torno a ideas, a ilusiones, a fantasías, porque recogimos lo mejor de la evolución internacional y creo que fue una cosa inteligente, lo cual no quiere decir que nos haya ido bien en tratar y hacernos cargo de esos derechos. La Sí. situación es Sí. paupérrima, no hay ningún país que esté tan mal en igualdad, en participación, en pobreza, en inclusión, etcétera, como la Argentina. Es decir, no es un problema de declamaciones, de Mm. derechos, de reivindicaciones. Y la otra parte de la Constitución, que es lo que se llama la sala de máquinas, ¿no es cierto? Cómo Sí. funcionan los poderes, los equilibrios, los checks and balances, como dicen los americanos. Sí. Entonces allí, evidentemente, está en crisis el presidencialismo. El hiperpresidencialismo de algunos países, como el nuestro, y el presidencialismo en general. Está eso en discusión en Estados Unidos, que es donde se Mm. inventó.
¿Por qué? Porque se necesitan sistemas más flexibles, sistemas que ante las crisis reaccionen construyendo, adaptándose a las circunstancias, recogiendo las tensiones y las presiones y haciendo las suyas. Eso, los sistemas parlamentarios, está demostrado, por lo menos en la parte del siglo XX, segunda parte para acá, que están mejor preparados para esto. Es decir, en una crisis cualquiera de las que vivimos nosotros, no se lleva el sistema puesto al presidente y la legitimidad, los jueces y todo. Es posible formular alternativas, buscar un voto de confianza, si no se obtiene modificar con muchos sistemas, entre otros el de llamar nuevas elecciones, claro, como sistemas parlamentarios, y resuelve mejor, porque el sistema presidencial es un sistema demasiado rígido y que parte de la ficción de que hay dos soberanías, la soberanía del pueblo que representan los congresos y la soberanía del pueblo que representan los presidentes. Es un conflicto de soberanía. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la última palabra? Y ahora aparecen los jueces diciendo yo tengo la última palabra. Sí. Nos damos cuenta de lo que significa eso. Eso es un sistema que no ha podido ir adaptándose a cambios muy importantes de una sociedad empoderada, democrática, donde la gente sabe, quiere, puede. Y hoy un grupo de padres de familia te puede voltear la visión más ambiciosa que puedes tener de la biopolítica de manejar a la gente. Sí. Es muy impresionante lo que está pasando. Ahora, esas convenciones así sin pactos previos, como se dice, a carta blanca, a página en blanco, como le dicen los chilenos, son peligrosas porque pueden juntarse todos. Fíjate la facilidad, los 2/3 con que fue votada la dirigente mapuche, podrían decir, por ejemplo, abolir los títulos de propiedad de regiones enteras y decir vamos a discutirlo y el Estado se va a hacer cargo de un juicio contra los tipos que desde el final del siglo XIX ocupan esos terrenos. Lo podrían hacer. Es una convención constituyente. No hay ninguna ley ni ningún derecho adquirido que pueda contra la voluntad popular expresada en el poder constituyente. Pueden pasar cosas muy complicadas, irreales, absurdas, absurdamente confrontativas. Eso puede pasar, pero en fin, lo que nos indica esto es que es una situación de alta tensión, en el cual hay que revisar los instrumentos, sociedades muy complejas que requieren instrumentos igualmente complejos para poder administrar, y visión muy clara de a dónde se va. Sí. Cuando se pierde la visión de a dónde se va, se pierde la visión de los límites, de los techos, de los pisos, de las propias posibilidades, y en general terminamos en manos de gente enloquecida que precisamente por esa virulencia de su planteamiento logra encaramarse al frente de la revolución. En la Revolución Francesa le cortó la cabeza a Robespierre. Enrique, justamente nosotros estamos yendo a una elección de medio término donde Mauricio Macri, que se ve que hasta este momento no está teniendo las mejores de las cartas dentro de la interna de su propio partido y de su propia coalición, planteó que esta era la elección fundamental, la primera elección fundamental después del advenimiento de la democracia del 83 a la fecha, que se juega si esto va a ser una democracia o una autocracia. Lo planteó 2 o 3 veces en este último mes. ¿Vos lo creés así? Bueno, una gran parte de los economistas tradicionales han tomado esta idea. Uno vio este fin de semana en las columnas económicas de los grandes diarios repetidas veces el argumento: es la elección más importante desde 1983. Sí. Yo no le veo esa importancia, es una elección intermedia y así hay que tomarla. A esto se suma este argumento que le escuchamos ayer o anteayer a Macri, de que está en duda la transparencia de las elecciones. Y cuando le pidieron especificaciones, ese fraude potencial que se está armando, citó al juez Ramos Padilla, que está de juez en la provincia de Buenos Aires, pero Ramos Padilla salió primero en todas las evaluaciones que se hicieron en el Consejo de la Magistratura. Lo votaron los propios y los ajenos. Es un juez como cualquier otro, con bastante coraje, como se lo vio cuando tuvo que enfrentar problemas bastante graves en los últimos 2 o 3 años, ¿no es cierto? Sí. En fin, ¿cuál es la razón por la cual un juez en una provincia está preparando un fraude que va a ocupar a todo el sistema político? Eso es absurdo, y es lo que hacía Trump. 4 meses antes empezó a denunciar el fraude
precaviéndose de la posibilidad de que la elección no le fuera favorable y poder plantear y ensuciar y embarrar la cancha. No me parece que sea un argumento honesto, en primer lugar, y en segundo lugar, conducente a algo, porque es algo que genera una desconfianza en el sistema, en las propias fuerzas políticas, que le quita nervio, fuerza y autoridad moral a las propias fuerzas políticas. En fin, yo creo que la Argentina tiene una elección intermedia, difícil, pero no más difíciles que casi todas las elecciones últimas. Las elecciones son siempre cruciales. ¿Por qué? Porque la sociedad está muy empatada, es una sociedad fuerte, con un Estado muy débil. Sí. Un Estado que no puede armar una cola de jubilados, un Estado que no puede vacunar, un Estado que no puede resolver cosas esenciales, pero una sociedad muy fuerte, que tiene incluso sectores de la sociedad absolutamente minoritarios, como pueden ser los padres de niños con edad de colegio secundario, capaces de voltear la estrategia más concertada, más abroquelada. ¿Por qué? Porque me parece hoy que hay una sociedad indignada en todo el mundo, muy indignada, y que está hipersensibilizada frente a esa especie de discursos adormecedores, ¿no es cierto? Esa especie anestésicos que a veces trata de hacer, porque por un lado anestesia y por el otro lado todo o nada, ahora o nunca, religión o muerte, ellos o nosotros. Entonces hay como una incongruencia. Enrique, me parece que la primera razón por la cual la gente se aparta de la vida política es precisamente la noción de que esas antinomias son artificiales, son exageradas, son armadas para polarizar a la sociedad. Una cosa es polarización electoral, otra cosa es polarización ideológica y otra cosa es polarización afectiva, emocional, que esta es la que es preocupante. Yo creo que la sociedad argentina no está polarizada emocionalmente hablando. Por eso vos planteás polarización y grieta, ¿no? Las dos palabras. Me da la sensación, inclusive, de que dentro de las dos coaliciones, los partidos secundarios tienen más importancia, por lo menos en las encuestas que estoy viendo, que los partidos primarios. Por ejemplo, el Frente para la Victoria tiene mayor cantidad de votos que el peronismo. Y el PRO tendría algún punto más, que si bien son bajos, que el radicalismo unido formalizado como propios, ¿no? Creo que serían 7 a 5 puntos y el otro sería 25 a 15. Estamos hablando del Frente para Victoria con el peronismo y el PRO y el radicalismo. ¿Cómo se da esta coalición, estas dos coaliciones donde los partidos más nuevos, más inferiores, tienen más votos que los tradicionales? Vamos a ver si tienen más votos. Me parece que lo que también expresan es que son coaliciones aluvionales, se han ido constituyendo contra algo en general, como pasó en el 2015 o en el 2019, contra algo, contra un estado de cosas que hay que reaccionar, con lo cual se llevan un 20% de arriba de la gente independiente que dice, bueno, vamos a dar una oportunidad a esta alternativa. Pero la verdad que son coaliciones aluvionales, con componentes muy disímiles. Lo que sí es nuevo es una cosa que yo lo advierto viajando por las provincias todo el tiempo, que hay una gran cantidad de gente que quiere entrar a la vida política. Sí. Hay muchos manes, hay periodistas destacados, hay médicos, hay gente del mundo universitario, hay también artistas. Y no es la entrada a la política al estilo de los años 90, es decir, a ese escenario iluminado por el jet set. Sí, por la farándula. El caso del menemismo. Me parece que hay gente que toda siente, por un lado, el tirón moral, en el mejor de los casos. A mi edad me parece que tengo que dar un testimonio. Le quiero dejar a mis hijos la idea de que su padre estuvo, o su madre estuvo. Y por el otro lado hay oportunistas que ven que la política es un flan, que está abierta, que cualquiera, si Macri o Alberto Fernández pudo ser presidente, ¿por qué no yo? Dice muchísima gente. Entonces, ahora, hay que ver si esta gente está preparada para los avatares de la política. La política es muy dura. Es muy dura. Te puedo asegurar que llegar al Congreso ganando una elección en alguna provincia, en estas elecciones que vienen, bueno, en el Congreso tenés que irte al barrio chino de los 2 primeros años y estar ahí en la reserva, de reservista, haciendo orden cerrado. El caso más concreto para nosotros, Enrique, el caso más concreto para nosotros, hace 4 años atrás, en la intermedia,
2017, se jugaba lo que era Cambiemos y el peronismo en la provincia de Santa Fe. Y Cambiemos puso a un desconocido total, Albor Cantar. Albor Cantar. Ganó Sí. con el 42%, aplastó las elecciones, le sacó 10 puntos de diferencia y ahora lo estamos viendo que se está yendo del Congreso. Nada más, la segunda vez que lo vimos. O sea que, Y bueno, es una persona que lo conocemos los que estamos en la universidad. bueno, claro, pero para la sociedad es Eh, desconocida Si vos totalmente. no, si vos no estás hace 20 años o 30 en la UBA o en las universidades públicas, no lo conocés. Es una Claro. persona muy apreciable. No, Pero de ahí a absolutamente. pensar que esa gente puede representar algo en la política, es posible que puedan hacerlo en las elecciones. Ahora, en el gobierno es otra cosa, Claro, ¿no es cierto? claro. A mí me parece que yo te puedo dar varios casos como el Sí, de sí, Cantar sí. en la provincia, que han pasado, bueno, tuvimos a Urquía, lo tuvimos Claro. a Senador. gente muy, muy, muy preparada. Ahora, cuando llegas al Congreso, recuerdo aquella llegada de Nacha Guevara, ustedes se Mm, acordarán que llegó hace algunos años al Congreso, y apenas llegó al Congreso se paró Nacha y quiso explicarnos a todos qué es lo que había que hacer, el deber ser. Entonces, la bajó el presidente del bloque sí. santafesino, Rosarino, ¿no? El Sí, presidente del Agustín bloque le Rossi. dijo, señora, no somos librepensadores, somos diputados Sí, del peronismo, así que por favor siéntese y escuche. sí. Bueno, Y renunció mucha al... gente llegó al Congreso diciendo, bueno, aquí vengo yo, ¿no es cierto? Todo el mundo me está mirando, hay una enorme expectativa, vengo a cambiar, porque se mezcla esto con una vocación regeneracionista que tenemos Sí, los argentinos y sobre todo los dirigentes, los que tratan de hacer política, que es acá todo es un desastre, los últimos 70 años, siempre hay una herencia recibida nefasta, ya que vengo yo a inaugurar un nuevo mundo, una claro, nueva sociedad, nuevos valores, expreso un claro, cambio profundo. Esa idea regeneracionista es muy española, ¿no? claro. Muy, muy de España del siglo XIX, en el año 98. La idea de que llegan los Unamunos, los Ortega, y entonces todo el mundo los va a escuchar. Eso pasó mucho en la República Española, Sí, llegaban los grandes poetas intelectuales, al regeneracionismo se llamaba, y venían a traerle a España una solución, una salida de esta España invertebrada, como decía Ortega. Bueno, la gente lo miraban los diputados del socialismo, del PON, del comunismo, imagínate vos cuál era el margen que tenía, ninguno. La política es muy dura, es muy complicada, tiene luces, tiene sombra, claro. pero se necesita gente que sepa, que tenga objetivos intermedios. Si uno llega con la única intención de ser presidente, estás listo. Sí, 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 esto Hay es que tener objetivos intermedios, hay que tener una vocación de servicio, si no, te va a ir mal. Y exactamente. hay que, Lo por que más pasa, coraje y sentido común, inteligencia y medios que tenga. Mirá cómo le ha ido al sí, macrismo. lo que pasa, Enrique, que hay que ser consciente de cómo son justamente estas elecciones, que son muy cortitas en plazo, muy cortitas, y donde no se pueden hacer actos públicos callejeros, o se va a tratar de no hacer actos públicos callejeros. Por lo tanto, necesitas sí o sí que sea conocida la persona, porque si no va a ser muy difícil de Bueno, colocarlo. en Misiones o en Jujuy no hubo campaña. En Corrientes se va a votar dentro de 45 días Sí, y todavía no hay candidatos. claro. Se proclamó el actual gobernador Valdés, pero no hay el resto, y el actual intendente de la ciudad, Tazano, y el resto no están definidos. Y tampoco está el peronismo. El peronismo no se sabe quién va a ser candidato a nada, ni siquiera concejal. Sí, sí, Lo va a decidir alguien por encima del presidente sí. en algún momento de los próximos 45 días. Sí, bueno, debería estar eligiéndolo ahora porque vencen los plazos, ¿no? Ahora el Ya debe estar 4, venciéndose esta semana o la que viene, claro, sí, el sí. 4 de julio, este viernes, vence un plazo. Y el 14 creo que vence el otro. El primero de Bueno, un, coaliciones, el un otro. teléfono sonará a las 12 menos cuarto y dirá, Esta es la escribí, lista. Esta es la lista. escribí, Claro, anotá. claro. ¿A vos te parece que, no te quiero seguir robando tiempo, te parece que el voto economía o el voto vacuna o el voto pandemia, cuál de los tres podrá estar priorizándose? No, el voto va a ser una composición compleja en la cual todo juega un poco.
Me parece que nadie está dispuesto a tomar esa sola variable. Por ejemplo, en el tema económico, no cabe duda que el gobierno ha sido derrotado en todos los terrenos. Sí. Ahora, de allí a pensar que esa ensalada de singularidades y de individualismo que hay enfrente te trae una solución a los problemas económicos actuales, no lo creo. Creo que la mayor parte de la gente va a pensar al contrario. Mira, la verdad, tengo problemas, no sé cómo salir, pero no lo voy a llamar a Lustó o a ¿cómo se llama? A Santilli para que me resuelva los problemas. Les va a reconocer a la política esta renovación, este rejuvenecimiento, este progreso indudable en la calidad de los dirigentes jóvenes que vienen, pero no bastará eso para que la gente entienda que hay que pegar un salto al vacío como lo pegó en el 2019, que eso fue un salto en el vacío. Lo mismo ocurrirá con el tema de la vacuna. Perdón, 2019 cuando terminan las epidemias... Perdón, 2019 y 2015. Pues son dos elecciones 2015 diferentes. Y 2019, fue exactamente lo mismo. En todos los casos hubo una idea, algo de desiderativo, de voluntarista. Y la vacuna pasa lo mismo. La experiencia que hay, si uno lee históricamente, después de las grandes epidemias, pandemias y cosas parecidas, es como muy parecida a la de las guerras. Cuando termina la guerra, la gente no piensa más en los muertos, piensa en los vivos. Hay gente incluso que ha tratado de armar una trayectoria política a partir del triunfo en la guerra. El caso de Churchill es el más conocido, pero hay muchísimos ejemplos. Y la gente no está dispuesta a traer el escenario de la guerra a la campaña electoral. Eso se acabó. Entonces, lamentablemente, esto es durísimo, es muy cruel, porque a veces las sociedades no extraen las enseñanzas que deberían extraer de las guerras y de las pandemias, que es importante que se extraigan las lecciones aprendidas, las buenas y las malas. Y entonces la gente mira hacia afuera. Una vez que termina el bombardeo, sale la gente del refugio antibombas a cantar, a trabajar, a buscar amigos, a amar, a divertirse, y a todo lo contrario de lo que podríamos pensar. Esto nos cambia, nos hace más responsables, de aquí en más. Las grandes holgorios, como fue el Berlín del entreguerras o los años 20 norteamericanos, vinieron después de los grandes holocaustos y de tragedias tremendas, donde la gente salió a hacer todo lo contrario de lo que podíamos pensar debería haber aprendido durante la desgracia dramática que fueron las guerras. Me parece que hay que esperar mucho de irresponsabilidad en eso, porque la gente sale a liberarse, se ve cuando levantan en Europa el barbijo. Creo que fueron las playas de ayer en Estados Unidos. Las fotos que hay son impresionantes. Son como Roaring Twenties, los famosos años 20 de Estados Unidos, o como fue el Berlín de entreguerra, entre 1914 y 1918. Lo pueden ver en Berlín Babylon, esa fantástica serie que hay hoy. Era un mundo tremendo, era Babilonia. ¿Cómo puede ser que esta gente no haya aprendido, después de 10 millones de muertos, nada? No aprendieron nada. Y Biden declarando la independencia del coronavirus en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen un recontagio en la costa en la costa oeste, en California. Por eso, estas situaciones nos enseñan mucho sobre la naturaleza humana, sobre sus grandes aspectos heroicos y grandiosos, pero también nos enseñan de otros aspectos de la naturaleza humana, que eso es precisamente la que produce estas pandemias y esta guerra. Casi siempre están mezcladas la responsabilidad y la irresponsabilidad, digamos, el compromiso y la negación del compromiso. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por tu tiempo. Chau, chau. Gracias a ustedes. Buenos días. Igualmente. Enrique Zuleta Puseiro, la verdad.